Chicos, muy buenos días, ¿no? Ya saben ustedes que por la situación que estamos viviendo nosotros, los profesores estamos enviando videos con algunas clases para que luego, cuando ustedes vuelvan al colegio, no tengan todo amontonado, ¿no? Entonces, en lo que concierne al curso de comunicación, ustedes recordarán que justo antes de que empiece toda esta situación que estamos viviendo, íbamos a comenzar con la clase, perdón, del uso de mayúsculas, que es la clase que vamos a realizar el día de hoy. ¿Sí? Entonces vamos a ver algunas reglas de mayúscula para que ustedes las estudien bien, como debe ser, y luego yo les mando la ficha luego de esta clase de acá para que ustedes puedan en casa elaborarla y trabajarla como es debido. Así que vamos a comenzar con las reglas. Vamos a explicarlas detenidamente para que ustedes no tengan ninguna duda y todo quede muy claro. ¿Sí? A ver, empezamos. Ya ustedes saben algunas reglas básicas del uso de mayúsculas. Por ejemplo, está de más que yo les diga que siempre cuando uno empieza a escribir, se empieza con mayúsculas. Es una cosa que ustedes saben muy bien, ¿no? Y también está de más también que les diga que luego de un punto seguido, de un punto aparte, tú tienes que empezar con mayúscula. Es por esa razón que ambas reglas yo no las he colocado acá, porque estarían de más. Sería ocupar por las puras mucho espacio, ¿no? Así que vamos a comenzar con la regla número 1, que dice que se escriben en mayúscula los nombres propios. Que de todas estas de aquí, es tal vez la regla más sencilla. Ustedes saben que cuando colocan el nombre de una persona o su apellido, ¿no? O sea, por ejemplo, un animal, un perro, un gato, que tenga un nombre que lo identifique, también va con mayúscula, ¿no? El nombre de un lugar, de un río, de un lago, de un país, de un pueblo, todo nombre propio va con mayúscula, no se olviden de eso. Por ejemplo, ¿no? Veamos aquí la regla de los nombres propios. Dice, mi amigo Juan Mendoza fue al cine. Obviamente el mi está empezando con M mayúscula porque comienza la oración, ¿no? Juan es el nombre de la persona y Mendoza el apellido. Aquí está, ¿no? Nombres propios, Juan Mendoza. Nombre y apellido de una persona. Es una regla que ustedes conocen muy bien, muy básica, elemental, ¿no? Ejemplo número 2. Ya no con una persona, es con un río. El río Nilo se ubica en Egipto. Obviamente él está empezando la oración, tiene que tener mayúscula. Nilo es el nombre de ese río. Algunas personas cometen el error de también colocar río con mayúscula. No. Cuando tú, por ejemplo, dices el río Nilo, el lago Titicaca, el océano Pacífico, la palabra río, la palabra lago, la palabra océano se queda con minúscula. Porque no se llama océano Pacífico, se llama Pacífico nada más, ¿no? Tú tranquilamente podrías decir, yo visitaré el Pacífico. Y ya saben que hablas del océano. Así que estas palabritas se quedan con minúsculas, solamente el nombre en sí va con mayúscula. Y Egipto, que es el nombre del país en el cual se ubica ese río, ¿no? Nombres de lugares entonces también cuentan como nombres propios, ¿no? El ejemplo número 3. Mi perro Fido y mi gato Manchas son amigos. Como ustedes ven, Fido y Manchas, que son los nombres de los animalitos, también van con mayúscula. ¿Ya ven? Entonces, número 1, todo nombre propio, sea de persona, sea de un lugar, sea de un río, lago, etcétera, de una montaña, ¿no? O de un volcán, el volcán Misti. Misti con mayúscula va con mayúscula, valga la redundancia, ¿sí? Así que en esta regla, que la he ubicado como número 1 porque es la más fácil de todas, ya ustedes deben saberla muy bien. Pasamos a la segunda reglita, las fechas cívicas. Las fechas cívicas también van siempre con mayúscula, menos las palabras de enlace o insustanciales, ¿no? Por ejemplo, aquí, celebraremos el Día de la Madre, ¿no? Día de la Madre, día y madre van con mayúscula. De y la no, porque son palabras simplemente de enlace o de presentación, ¿no? El de es una preposición, la de es un artículo. Entonces, las fechas cívicas van con mayúscula, ¿no? Por ejemplo, la Navidad es una fecha muy especial. Pero, profe, ¿por qué acá sí la va con mayúscula? Porque está comenzando la oración, pues. Si la Navidad que estuviese después, la iría con minúscula. Y así que tengan eso muy en cuenta. Igual, ¿no? Si acá hubiera empezado con la oración, él, obviamente, porque está empezando, lo pongo con mayúscula, ¿no?
Así que las fechas cívicas también van con mayúsculas, ¿sí? Número 3, para acabar con esta parte, ¿no? Los nombres de instituciones, organismos o entidades. Por ejemplo, ¿no? Haré una visita a la Biblioteca Nacional. Biblioteca Nacional es una entidad, es una institución muy importante, entonces va con mayúscula, ¿no? El Jurado Nacional de Elecciones supervisará que todo se desarrolle normalmente. Jurado Nacional Elecciones va con mayúscula porque es una institución, ¿no? Ministerio de Cultura, Congreso de la República, cualquier tipo de entidad o institución se coloca con mayúscula. Recalco, se parece a esta regla de acá, menos las palabras de presentación o palabras de enlace, ¿no? Las palabras menores, por así llamarle. Hasta aquí, todo muy fácil, sencillo, así que pasamos al segundo papelógrafo. A ver aquí. Aquí sí me voy a un poquito más detener porque recuerden que esta reglita suele confundir a algunos alumnos. Por ejemplo, ¿no? Para este lado, entonces. Por ejemplo, la regla de las siglas y acrónimos. Recuerden ustedes que hay una diferencia que deben ustedes conocer muy bien. Por ejemplo, tienen que saber diferenciar una sigla de un acrónimo. ¿En qué se diferencia? Que la sigla, todo va con mayúscula, acá dice todo en mayúscula, y el acrónimo solamente la primera letra. Pero profesor, ¿cómo yo los diferencio en el fondo? Muy fácil, ¿no? Yo te enseñé eso siempre, además, los años anteriores, ¿no? La sigla, cada letra, alude a una palabra separada de la otra. Y justo he puesto esto porque puse antes esto de acá. Mira aquí. Jurado es J, nacional es N, elecciones es C. Esa es una sigla. O sea, cada letra hace referencia a una palabra separada de la otra. En cambio, en el acrónimo no pasa eso, ¿no? ¿Por qué? Porque en el acrónimo ya dos letras aluden a una palabra. Por ejemplo, aquí he puesto Sedapal. Acá este C alude a la palabra servicio, porque esto significa servicio de agua potable y alcantarillado. O sea, ¿quién es la malogra aquí? La malogra está E y la malogra está L, ¿no? El acrónimo es distinto de la sigla, ¿no? Porque en el acrónimo, repito, ya dos letras aluden a una palabra, ¿no? Por ejemplo, a ver, vamos a imaginar que Sedapal hubiese decidido identificarse así, ¿no? S-D-A-P-A. Si esa institución hubiese decidido hacerse conocida de este modo, esto sería una sigla. Porque aquí sí ya cada letra aludiría a una palabra separada de la otra. Entonces, dense cuenta de esa diferencia. Como les dije al comienzo, ¿no? Básicamente es una clase de recuerdo porque yo llevo a ustedes enseñándole mucho tiempo, así que básicamente es para recordar, ¿no? Ya saben que la diferencia entre una sigla y un acrónimo es eso de ahí, ¿no? Que aquí cada letra alude a una palabra separada de la otra, aquí no. ¿Ya? Así que tengan eso muy en cuenta. Pasamos al número 5. Apelativos o sobrenombres. También llamada aposición, ¿no? Son 3 nombres en verdad, pero por espacio acá he puesto 2 nada más, ¿no? Apelativos o sobrenombres de personajes conocidos, famosos, lugares también conocidos o famosos. Por ejemplo, ¿no? Al Cusco, ¿cómo se le suele llamar? El ombligo del mundo. Dense cuenta aquí. Ombligo y mundo va con mayúsculas, ¿no? Acá me faltó la comita, ¿no? Ombligo y mundo van con mayúscula porque es la aposición o sobrenombre de Cusco, ¿no? Por ejemplo, Paolo Guerrero, ¿cómo le llaman a él? El depredador. También la palabra depredador va con D mayúscula porque es la aposición. Muchos cometen acá un error. Ya saben que no se hace esto, ¿no? No vayan ustedes a poner en su examen Cusco y empiezan la mayúscula en el artículo el. No, eso no se hace. No, recuerda que el artículo se queda con minúscula. ¿Por qué? Porque el sobrenombre empieza ya de la primera palabra sustantiva. Así que recuerda eso, ¿sí? El artículo queda fuera con minúscula. ¿Fuera de qué? Fuera de las comillas, porque cuando tú usas un sobrenombre también se utilizan comillas, ¿sí?
encerrando el sobrenombre. Ya saben que la modalidad es así, ¿no? Así que el artículo queda fuera de las comillas y se queda con minúscula. Y dato importante, no olviden utilizar las comas encerrando ese sobrenombre. ¿Cómo se llaman esas comas? Comas apositivas, ¿no? Porque recuerda que a esto de acá se le llama también aposición. Miren cómo todo se enlaza al final, ¿no? Así que es una mezcla de temas, en verdad. Comunicación es como matemáticas, no es una mezcla de temas, ¿no? A ver, siguiente reglita, nombres de obras de arte. En esta regla, si ustedes deben recordar que hay un peligro, porque muchos confunden esta regla con, por ejemplo, la regla de fechas cívicas o esta de acá, ¿no? De instituciones, porque piensan que cuando se menciona una obra de arte, todo va con mayúscula. No. Cuando tú colocas el nombre de una obra de arte, que puede que sea un libro, puede que sea una pintura, puede que sea una escultura, una película, una canción, cualquier nombre de obra de arte, solamente se coloca con mayúscula la primera palabra, nada más, ¿no? Por ejemplo, la novela de Vargas Llosa se llama La ciudad y los perros. Yo en esta oración he colocado, ¿no? Debo leer La ciudad y los perros con sus comillas siempre para el examen. Como te das cuenta, solamente he puesto la con L mayúscula. Lo demás se queda con minúscula, ¿ya? En nombres de obras de arte, repito, solamente va con mayúscula la primera letra de la primera palabra, nada más. ¿Por qué? Porque yo he visto en muchos casos que hacen esto, ¿no? Debo leerla, ponen mayúscula ciudad y mayúscula perros. Como te dije, no confundas con esta de acá ni con esta de acá. Repito, ¿no? En obras de arte solamente va con mayúscula la primera letra de la primera palabra. Acuérdense, ¿ya? Ahora, si es que en ese título hubiese un nombre propio, como por ejemplo acá, ¿no? Obviamente, por lógica, ese nombre propio también va con mayúscula. Por ejemplo, me gustó la película Los Puentes de Madison. Aquí los va con mayúscula porque es la primera palabra, pero también va con mayúscula Madison porque es un nombre de lugar, es un nombre propio. Ahí sí, ¿sí? Pero por ejemplo, si la película se hubiese llamado Los Puentes de mi barrio, ¿no? Acá mi barrio iría con minúscula todo, ¿no? Así que es muy fácil de captar. Tengan mucho cuidado con esta regla porque no es como las anteriores, ¿ya? En nombres de obras de arte, repito, ¿no? Así parezca yo disco rayado, es muy importante. Solamente va con mayúscula la primera letra de la primera palabra, nada más. Y si es que hubiese los nombres propios, ¿ya? Y por último, he puesto la siguiente reglita. Nombres de divinidades y cualquier forma de alusión a ellas. Por ejemplo, ¿no? Cuando tú aludes a una divinidad, ¿no? Ya sea una divinidad cristiana, ¿no? Una divinidad de otra religión como la egipcia, la griega, ¿no? Mitológicas, en fin, siempre los nombres de esas divinidades van con mayúscula. Por ejemplo, yo tengo mucha fe en Dios. Dios con D mayúscula. Pobre que tú hayas pensado en tu casa que el profe se ha equivocado porque no le ha puesto tilde a fe. Fe no lleva tilde, es un monosílabo. Ya me ha pasado en el salón que me decía, profe, fe no está con tilde. ¿Por qué no lleva? Pues no, los monosílabos no llevan tilde, salvo algunos nada más que tú ya sabes cuáles son. Pero ya saben que, volviendo al tema, nombres de divinidades van con mayúscula, ¿no? Ahora, profesor, y si yo no quiero llamarlo Dios, quiero llamarlo Todopoderoso, igualito, porque estás aludiendo a Dios, ¿no? Yo tengo mucha fe en el Todopoderoso, Todopoderoso con T mayúscula, ¿sí? Porque habla de Dios. Yo tengo mucha fe en Él, pero profesor, Él con mayúscula, sí, porque estás hablando de Dios, ¿ya? Porque si fuese una persona común y corriente, tu hermano, tu primo, Él se queda con minúscula. Pero como Él está aludiendo a Dios, entonces va con E mayúscula, porque alude a Dios. ¿Has entendido, no? Entonces, eso ténganlo muy en cuenta, ¿no? Ahora, ¿por qué he puesto esto de acá? Porque recuerden que hay algunas cositas que ustedes deben saber, ¿no?
cuando uno estudia no tiene que ser mecánico, ¿no? Ah, el profe dice que siempre Dios va con mayúscula. No es así, ¿no? Por ejemplo, si yo pongo, ojalá exista un Dios en algún lugar, aquí, ¿por qué la palabra Dios va con minúscula? Porque no es lo mismo que tú digas, ojalá Dios me ayude. Si tú dices, ojalá Dios me ayude, tú estás aludiendo exactamente a un Dios. Pero si tú, por ejemplo, dices, ojalá exista un Dios en algún lugar, aquí tú no aludes a Dios. Tú estás suponiendo que en algún lugar puede que haya un Dios que no está identificado. No es como este de acá que tú ya sabes de qué Dios te estás hablando. Entonces mira cómo la clase de mayúsculas tiene algunas cosas que te pueden hacer fallar, ¿no? No es lo mismo, repito, que tú digas, yo creo en Dios, ahí Dios va con mayúscula, a que tú digas, yo creo en un Dios, ahí ya no, porque tú no estás afirmando que crees en el Dios que, caramba, que conocemos, ¿no? Entonces, ahí ten mucho cuidado, ¿no? Estas son las reglas que tú tienes que repasar, que estudiarlas en casita, ¿no? Ya saben que con este video va junto un archivo que es una ficha con preguntas que aluden al tema, así que repásalos bien, aprovecha el tiempo en casa y sobre todo mucho cuidado también, y cuídense bastante, ¿sí? Hasta la próxima clase, ya vamos a ver qué temita desarrollamos para que podamos seguir avanzando y no se nos acumule todo al final. Cuídense mucho, chicos, chao.